Yo soy Jessica Aranda y hoy les voy a hablar sobre tres revoluciones, que fue la americana, la inglesa y la francesa. Comenzamos con la Revolución Americana, o también conocida como Revolución de las 13 Colonias, que pues esta fue el proceso mediante el cual Estados Unidos logró independizarse de Gran Bretaña. Una de las causas o alguna de las causas de esta revolución fue la Ilustración Americana, que llevaron a la revolución de las colonias británicas que en este momento se encontraban, como pues también había ocurrido en Europa. La extensión pues de un nuevo marco ideológico y filosófico, que fue la Ilustración, hizo pues que detonara esta revolución, y pues su influencia alcanzó los diferentes territorios americanos. También otra causa fue la Proclamación Real de 1763, esta fue una revuelta protagonizada por las tribus indígenas de los Grandes Lagos, que pues acabó provocando que pues creciera un malestar, como un enojo entre los colonos de esas tribus. Otra causa fue el aumento de las tasas, que pues esto fue uno de los factores que más contribuyó a que aparecieran movimientos independistas en la zona donde se creó pues la revolución. Otro fue el motín del té, que pues fue otra movilización de las varias que acontecieron en las colonias. El motín del té pues ha pasado a la historia como el símbolo de comienzo pues de esta revolución, de la Revolución Americana. Lo que pasó en la Revolución Americana fueron pues 5 cosas, en resumidas cuentas. La primera fue la victoria sobre Francia en la Guerra de los 7 Años. La segunda fue un conflicto político en las 13 colonias británicas a partir de 1765, que pues esto estalló e hizo que se provocara una guerra en 1775. Y toda esta guerra culminó o finalizó con la independencia de los Estados Unidos en 1783. El tercer suceso fue el rechazo a una serie de leyes e impuestos. El cuarto fue un conflicto armado con Gran Bretaña que se extendió hasta 1783. Y por último, la ley del sello. Al final de la Revolución Mexicana, el 4 de julio de 1776, el Congreso Continental declara la independencia de los Estados Unidos, y en 1789 entró en vigor se inició la nueva Constitución, que pues esta Constitución fue la primera en su tipo, que pues años más adelante sirvió como modelo para las democracias republicanas en el mundo. Con el apoyo de un ejército francés comandado por el general Jean-Baptiste de Rochambeau, Washington se movió contra Yorktown con un total de 14,000 soldados aproximadamente, mientras también tenía una flota de 36 buques de guerra francés. Esto pues impidió el refuerzo británico o alguna evacuación en el país. Aunque pues este movimiento por la independencia de América triunfó de manera efectiva en Yorktown, los observadores no vieron que a medida que la victoria fuese decisiva, las fuerzas británicas permanecieron ahí como quietas, estacionadas alrededor de Charlestown, que pues el poderoso ejército principal todavía pues estaba en Nueva York. La guerra continuó hasta la firma del Tratado de París en 1783, en el que Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos, como ya había mencionado, y cedió territorios al oeste de las colonias que no estaban en disputa, o sea, en guerra. Algunas consecuencias sociales que trajo la revolución fueron que la burguesía empezó a emerger en algunos estados como una clase social poderosa, que otros estados permanecieron anclados en sociedades estamentales, y a causa del gran gasto que había supuesto participar en esta guerra, en Francia estalla años más tarde la Revolución Francesa, que más adelante se hablará de eso o les platicaré de eso. Algunas consecuencias económicas es que Estados Unidos se libra de las tasas mercantiles que les imponía el Imperio Británico,
que las 13 colonias se lanzan a un proceso de expansión económica y territorial hacia el oeste, que empieza la conquista del oeste, y que se anexiona extensas áreas del sur de Norteamérica. Décadas más tarde, pues América perdería la mayoría. Y para finalizar con esta revolución, tenemos las consecuencias políticas, que fue la Constitución Americana, que fue la primera constitución escrita en la historia. La Guerra de la Independencia de Estados Unidos fue la primera revolución de carácter liberal que pues permitió llevar a cabo ideales de la Ilustración. Y por último, la República Federal de los Estados Unidos llevó a la práctica la división de poderes ideada por el barón de Montesquieu. Con esto pues finalizamos la Revolución Americana y seguimos con la Revolución Inglesa, que pues se le domina así a la etapa de la historia de Gran Bretaña comprendida o llevada a cabo entre 1642 y 1688, que se extiende desde los últimos años del reinado de Carlos I hasta la Revolución Gloriosa, que puso fin al gobierno de la dinastía de los Estuardo. Durante todos estos años se produjeron 3 guerras civiles entre los partidos de la corona inglesa, que pretendía que todo esto tenía como objetivo imponer un estilo de gobierno absolutista, y pues que los integrantes del parlamento que trataban de limitar el poder real, pues todos estos enfrentamientos culminaron con la derrota del absolutismo y la instauración de la monarquía parlamentaria. Las principales características de la Revolución Inglesa fue que pues esto fue un enfrentamiento entre la corona inglesa, apoyada por los partidarios del absolutismo, y el parlamento, que trataba de ponerle límites al poder real. También fue especialmente violenta entre 1642 y 1649, o sea que durante las 2 primeras guerras civiles la espiral de violencia concluyó con la ejecución del rey Carlos I, que pues luego de un juicio por alta traición del Estado fue decapitado. Otra característica fue que incluyó un periodo único en toda la historia inglesa, la República, durante la cual la monarquía fue sustituida por un sistema republicano. Nunca ni después los ingleses dejaron de ser gobernados por un monarca. Y el resultado de esta serie de enfrentamientos significó el fracaso del intento de los Estuardo de imponer la monarquía absoluta en Inglaterra. La Revolución Inglesa se produjo a partir pues de unas causas, que estas causas fueron que el deseo de Carlos I de imponer un estilo de gobierno absolutista basado en la teoría del derecho divino de los reyes. La segunda fue la necesidad del rey de aprobar nuevos impuestos, para lo cual, pues según la tradición que ellos tenían, necesitaba de la aprobación del parlamento. La tercera fue el intento de los Estuardo de reimplantar el catolicismo en Inglaterra, Escocia y también en Irlanda, lo que pues generó gran descontento entre la mayoría de sus súbditos, que eran protestantes. Y por último, la voluntad de la mayoría de los integrantes del parlamento de imponer límites al poder real. Y las consecuencias, las principales que trajo la Revolución Inglesa, fue primero que nada la ejecución por decapitación del rey Carlos I y el destierro del heredero al trono, Carlos II. También la instauración de un sistema republicano dirigido por el Lord Protector Oliver Cromwell. Por tercera consecuencia, que fue el fracaso del intento de los Estuardo de imponer la monarquía absoluta en Inglaterra. Y por último, la obtención del mayor poder por parte del Parlamento. Antes de la Revolución, el Parlamento era solo un cuerpo consultivo temporal que el rey podía disolver y que tenía un único poder de negociación, o sea, dar su consentimiento para aprobar nuevos impuestos. Que luego de la Revolución el Parlamento pasó a tener pues plenas facultades legislativas y a compartir el poder con el rey. La instauración de una forma de gobierno para terminar pues con esta revolución, la monarquía parlamentaria
que protegió los derechos de los súbditos y garantizó la seguridad jurídica, favoreció las inversiones y los emprendimientos empresariales, generando así algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la revolución industrial. Ahora vamos a seguir con la Revolución Francesa para terminar. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló, como su nombre lo tiene, en Francia, desde 1789 hasta 1804. Esta revolución se inició con la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, que fue pues su comienzo, y finalizó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses el día 2 de diciembre de 1804. La Revolución Francesa tuvo como protagonista, como personajes principales, por así decirlo, a opositores y partidarios del antiguo régimen. Fue un sistema político, social y económico que se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. La Revolución Francesa, puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Sus lemas fueron libertad, igualdad y fraternidad. Junto a la Revolución Industrial marca el comienzo de una nueva época de la historia europea, conocida como la Edad Contemporánea. Pero de eso no hablaremos en este video. Las principales causas de la Revolución Francesa fue que las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía a la mayoría de sus súbditos. Esa fue la primera consecuencia. La segunda fue una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas, o sea, los impuestos, los tributos, los diezmos que pues estaban en esa época, que recaían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo debían mantenerse a sí mismos, y a los grupos privilegiados, o sea, la nobleza y el clero. Por tercero, tenemos el descontento de los sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Estos intelectuales estaban muy influidos por las ideas de la Ilustración. La cuarta es la crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia. Los excesos de gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación en la guerra por la independencia de Estados Unidos habían provocado un déficit presupuestario. El quinto fue una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos del precio del pan, que era el principal alimento en ese tiempo de los sectores populares. Y por último eran las aspiraciones de una burguesía en ascenso que deseaba que su posición económica se correspondiera con una situación social y sus derechos políticos. Estas pues fueron las causas que hicieron que hubiera una revolución en Francia, la Revolución Francesa. Ahora vamos a seguir con las consecuencias, con las principales consecuencias de esta revolución. La primera fue el fin del sistema feudal, que pues suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Por segundo, tenemos la declaración de nuevos derechos individuales, que fueron la libertad, la igualdad ante la ley, la abolición de la esclavitud, entre otros, que estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia de América. La tercera fue la supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano con división de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo y duración limitada de los cargos públicos. La cuarta fue el ascenso de la burguesía, que pues esto se transformó continuamente en el grupo social predominante en Francia. Por quinta tenemos la extensión de la guerra en Europa, que esto fue pues debido al intento de las monarquías del continente de unirse para restaurar el antiguo régimen. Y por último, para terminar, tenemos el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras. El resultado que se dio fue extraño, porque Napoleón salvó a la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores,
para luego terminar con ella y reemplazarla por un sistema monárquico imperial. Tras la derrota se restauró la monarquía absoluta y Luis XVI fue coronado como rey de Francia. Y bueno, pues con esto finalizamos la explicación de las 3 revoluciones y espero que hayan entendido. Gracias.